Bienvenidos a su canal favorito, donde desentrau más menos amos los dramas intensos, los secretos guardados y los romances apasionantes de la televisión superíndice 3N turca. Soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les encantan, los remordimientos y las confesiones que lo cambian todo. Esos momentos cruciales que definen el destino de nuestros personajes favoritos y que nos dejan pegados a la pantalla, mordiu copyright donos las más menos as de la emoción superíndice 3N. Específicamente vamos a analizar CEU superíndice 3 el peso del pasado y las verdades ocultas explotan en la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem, y CEU superíndice 3 una sola confesión superíndice 3N puede reconfigurar todo su mundo, especialmente en la serie que nos tiene a todos enganchados, Secretos Prohibidos. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones, quiero recordarles a todos que se suscriban a nuestro canal. Aquí encontraru análisis profundos, noticias exclusivas, teorías alocadas y todo lo que necesitan para estar al día con sus series turcas favoritas. Asu que no se lo pierdan y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora vamos a ello. Comencemos con la serie que inspira el título de este vídeo, Secretos Prohibidos. Es un drama romántico con tintes de thriller que nos ha tenido al borde del asiento desde el primer episodio. Los protagonistas son Ande, interpretada por una mujer fuerte y decidida que guarda un oscuro secreto, y Kerem, interpretado por un hombre poderoso y carismático que se ve envuelto en una red de mentiras y traiciones. La serie nos presenta una trama llena de giros inesperados, donde el amor, la ambición superíndice 3N y el deseo de venganza se entrelazan de manera explosiva. Secretos Prohibidos es relevante para el tema de este vídeo porque la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem estuvo construida sobre una base de secretos y omisiones. Ande lleva consigo un remordimiento profundo, un hecho del pasado que la atormenta y que la obliga a tomar decisiones difíciles. Ella cree que si Kerem descubriera la verdad, todo se derrumbaría. Asu que vive constantemente con el miedo de ser descubierta y con la culpa de estar oculto, dándole algo tan importante. Kerem por su parte también copyright N tiene sus propios secretos, aunque no tan oscuros como los de Ande. Pero su incapacidad para ser completamente honesto con ella alimenta la desconfianza y la tensión superíndice 3N en su relación superíndice 3N. El punto culminante de esta tensión superíndice 3N llega cuando Ande, consumida por el remordimiento y por el miedo de perder a Kerem, decide confesar la verdad. Esta confesión superíndice 3N es el catalizador que lo cambia todo. Sacude los cimientos de su relación superíndice 3N, obliga a Kerem a replantearse todo lo que creo a saber y abre un nuevo capítulo en sus vidas. Veremos CEU superíndice 3 Kerem reacciona a esta revelación superíndice 3N, si es capaz de perdonar a Ande y si su amor es lo suficientemente fuerte como para superar este obstáculo. Pero lo que es seguro es que nada volverá a ser lo mismo. Pero CEU, ¿él es este oscuro secreto que Ande ha guardado tan celosamente? Sin revelar demasiado para aquellos que aún no han llegado a este punto de la serie, podemos decir que involucra un evento trágico en su pasado que tuvo consecuencias devastadoras para varias personas. Este evento la persigue constantemente alimentando su sentimiento de culpa y su miedo a ser juzgada. La confesión superíndice 3N no solo revela el secreto en sí mismo, sino que también copyright N expone las razones de sus acciones, sus motivaciones y las decisiones que la llevaron a convertirse en la persona que es hoy. Kerem, por su parte, se enfrenta a una encrucijada emocional. La revelación superíndice 3N de Ande lo golpea con fuerza, obligándolo a cuestionar todo lo que creo a saber sobre ella y sobre la relación superíndice 3N que comparten. Él debe decidir si su amor por Ande es lo suficientemente fuerte como para superar la traición superíndice 3N de la mentira y el peso del pasado. Su reacción superíndice 3N es compleja y multifacu copyrightica, pasando por la incredulidad, la ira, el dolor y la confusión superíndice 3N. Se debate entre el deseo de castigar a Ande por su engau más menos o y la necesidad de entenderla y apoyarla en su momento de vulnerabilidad. Un dato interesante sobre Secretos Prohibidos es que la serie ha sido un con diéresis copyright sito rotundo en turcua y en varios pauses de latinoamu copyright rica. La química entre los protagonistas y la trama adictiva han conquistado a millones de espectadores. Además, la serie cuenta con una producción superíndice 3N impecable y una banda sonora emotiva que intensifica las emociones de cada escena. La música en particular,
juega un papel crucial en la construcción superíndice 3n del ambiente dramático, utilizando melodías melancus superíndice 3 licas y acordes tensos para reflejar el estado emocional de los personajes y la complejidad de la trama. Los paisajes turcos también copyright N contribuyen a la atmu superíndice 3 esfera visualmente atractiva de la serie. Ahora, dejemos a Hande y Kerem por un momento y veamos otras series turcas donde los remordimientos y las confesiones juegan un papel fundamental. Otra serie que me viene a la mente es Amor Eterno. Este melodrama, protagonizado por Burak Uzupárrafo y Neslihan Atagul, nos cuenta la historia de un amor imposible entre Kemal y Nihan, dos superíndice 3 venes de mundos diferentes que se ven obligados a separarse debido a las circunstancias. Aún más menos os despú copyright ese el destino los vuelve a unir, pero ambos atrapados en relaciones infelices y atormentados por los remordimientos del pasado. Amor Eterno es relevante para nuestro tema porque los personajes principales viven con el peso de las decisiones que tomaron en el pasado. Kemal se arrepiente de haber abandonado a Nihan y de no haber luchado por su amor. Nihan se siente culpable por haberse casado con Emir, un hombre poderoso y despiadado que la mantiene prisionera. Ambos anhelan la felicidad que perdieron y Sueu más menos han contener una segunda oportunidad. A lo largo de la serie vemos Zeu superíndice 3 los remordimientos los consumen y los impulsan a tomar decisiones arriesgadas. La complejidad de Amor Eterno reside en la naturaleza de los remordimientos. No son simplemente me arrepiento de haber dicho eso, sino que son arrepentimientos profundamente arraigados en decisiones que alteraron el curso de sus vidas. Kemal se pregunta constantemente si podrá haber hecho algo diferente para evitar la separación superíndice 3n. Nihan lucha con la culpa de haber sacrificado su felicidad por el bienestar de su familia. Estos remordimientos no solo los afectan individualmente, sino que también copyright N contaminan sus relaciones presentes y futuras. Las confesiones también copyright N son cruciales en Amor Eterno. Nihan finalmente le confiesa a Kemal la verdad sobre su matrimonio con Emir, revelando que fue obligada a casarse para salvar a su familia. Esta confesión superíndice 3n cambia la percepción superíndice 3n que Kemal tiene de Nihan y lo motiva a luchar por recuperarla. A su vez, Kemal también copyright N guarda secretos que debe confesar a Nihan para que puedan tener un futuro juntos. Estas confesiones son momentos catárticos, liberando a los personajes del peso de sus secretos y abriendo la posibilidad de un nuevo comienzo. Sin embargo, también copyright N pueden ser destructivas, revelando verdades dolorosas que ponen a prueba los límites del amor y la confianza. Un dato curioso sobre Amor Eterno es que fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy internacional en la categoría de mejor telenovela. Esto demuestra la calidad de la producción superíndice 3n y el impacto que tuvo la historia en el público internacional. El éxito de Amor Eterno también se debe a la universalidad de sus temas, el amor perdido, el sacrificio, la venganza y la redención superíndice 3n. Estos temas resuenan con audiencias de todo el mundo, trascendiendo las barreras culturales y lingüísticas. Sigamos explorando series con este tema. Pensemos en Madre. Esta conmovedora historia, protagonizada por Cansu Dere y Beren YLDZ, nos presenta a Zeynep, una joven profesora que decide salvar a Melek, una niña más menos maltratada por su madre y su padrastro. Zeynep se convierte en la madre adoptiva de Melek y juntas huyen para construir una nueva vida. En Madre el remordimiento estuvo presente en la figura de Zeynep, quien se siente culpable por no haber actuado antes para salvar a Melek. Ella sabe que la niña más menos estuvo sufriendo y decide tomar cartas en el asunto, aunque eso signifique poner en riesgo su propia vida. Además la madre violu superíndice 3 hija de Melek, Ule, también copyright N experimenta remordimientos por haber descuidado a su hija y por haber permitido que fuera víctima de maltrato. El remordimiento de Ule, sin embargo, es muy complejo y ambiguo. Si bien lamenta su negligencia, también copyright N estuvo atrapada en un ciclo de abuso y pobreza que dificulta su capacidad para proteger a Melek. Las confesiones en Madre son importantes para revelar la verdad sobre el pasado de Melek y para que Zeynep pueda protegerla de sus abusadores. A medida que la serie avanza, Zeynep descubre secretos oscuros sobre la familia de Melek y se ve obligada a tomar decisiones difíciles para asegurar su bienestar. Estas confesiones no siempre son voluntarias, a menudo son el resultado de investigaciones y confrontaciones que revelan la verdad a la fuerza. Un aspecto destacable de Madre es la interpretación superíndice 3n magistral de Beren YLDZ,
quien conmovió superíndice 3 al público con su actuación superíndice 3N tan natural y emotiva. La serie aborda temas sensibles como el maltrato infantil y la importancia de la familia, y lo hace de una manera respetuosa y conmovedora. Madre no solo es un drama emocionante, sino que también Copyright N es una crítica social que destaca la importancia de proteger a los niños más menos vulnerables y de brindarles un entorno seguro y amoroso. Cambiando un poco de Copyright Nero, pero manteniendo el tema central, podemos hablar de Yarji. Este drama judicial, protagonizado por Kaan Urgankoilu y Pnar Deniz, sigue la historia de Ilgaz, un fiscal recto y justo, y Ceylin, una abogada audaz y apasionada. Sus caminos se cruzan cuando se ven involucrados en un caso de asesinato que pone a prueba sus principios y su relación superíndice 3N. En Yarji los personajes lidian con remordimientos relacionados con sus decisiones profesionales y personales. Ilgaz se cuestiona si sus acciones como fiscal han causado daño más menos o a personas inocentes. Ceylin se arrepiente de no haber podido salvar a su hermana de un destino trágico. Ambos luchan con la culpa y la responsabilidad que conlleva su trabajo. Los remordimientos de Ilgaz son particularmente interesantes porque desafían la imagen tradicional del copyright roe incorruptible. Su lucha con la culpa lo humaniza y lo convierte en un personaje complejo y relatable. Las confesiones en Yarji son esenciales para resolver los casos de asesinato y para revelar las verdades ocultas de los crímenes. Los personajes se ven obligados a confesar sus secretos y a enfrentarse a las consecuencias de sus actos. La serie explora la complejidad del sistema judicial y la importancia de la justicia. Yarji no solo se centra en la resolución superíndice 3N de crímenes, sino que también Copyright N examina las implicaciones condiéresis copyrighticas y morales de la ley. Un detalle interesante de Yarji es que la serie ha sido elogiada por su guión inteligente y sus actuaciones convincentes. La trama es llena de giros inesperados y los personajes son complejos y realistas. La serie ha generado debates sobre temas importantes como la justicia, la moralidad y la condiéresis copyrightica profesional. La narrativa de Yarji es intrincada y llena de suspense, manteniendo al espectador al borde de su asiento hasta el final. Volviendo al romance con toques de comedia, no podemos dejar de mencionar Senu condiéresis al Capm. Esta serie, protagonizada por Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin, nos cuenta la historia de Eda, una joven florista que se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan, un exitoso arquitecto. A medida que pasan tiempo juntos, Eda y Serkan se enamoran, pero su relación superíndice 3N se ve amenazada por secretos del pasado. En Senu condiéresis al Capm, los remordimientos N relacionados con las decisiones que tomaron los personajes en el pasado y que afectan su presente. Serkan se siente culpable por haber sido frío y distante con Eda al principio de su relación superíndice 3N. Eda se arrepiente de haber ocultado información superíndice 3N a Serkan por miedo a perderlo. A pesar de ser una comedia romántica, Senu condiéresis al Capm, también Copyright N explora temas profundos como el perdu superíndice 3N, la confianza y la superación superíndice 3N de los obstáculos. Las confesiones en Senu condiéresis al Capm son necesarias para que Eda y Serkan puedan superar sus diferencias y construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida. A medida que se sinceran el uno con el otro, aprenden a confiar y a perdonar. La serie celebra el amor verdadero y la importancia de la comunicación superíndice 3N en una relación superíndice 3N. La química entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin fue un factor clave en el éxito de la serie, creando una conexión superíndice 3N autocopyrightica y entrau más menos hable con el público. Un dato divertido sobre Senu condiéresis al Capm es que la serie catapultó superíndice 3 a la fama internacional a Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Su química en pantalla era innegable y los fans de todo el mundo se enamoraron de su historia de amor. La serie también Copyright N fue elogiada por su copyrightica visual y su banda sonora pegadiza. El éxito de Senu condiéresis al Capm demostró superíndice 3 el potencial de las series turcas para atraer a una audiencia global y para generar un impacto cultural significativo. Hemos recorrido varias historias donde los remordimientos y las confesiones son el motor que impulsa la trama. Vimos como en Secretos Prohibidos, la confesión superíndice 3N de Ande podrá cambiarlo todo con Kerem. Exploramos Amor Eterno, Madre, Yarji y hasta Senu condiéresis al Capm. Cada una a su manera nos muestra que el pasado siempre regresa y que las verdades, tarde o temprano, salen a la luz.
La forma en que los personajes lidian con estos remordimientos y confesiones define su carácter y determina su destino. Hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series turcas donde los remordimientos y las confesiones juegan un papel fundamental. Hemos visto CU superíndice 3 Mo. Estos elementos pueden generar drama, tensión superíndice 3N y emoción superíndice 3N en las historias que tanto nos gustan. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Y ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Cuál de estas series es su favorita? Q copyright. ¿Otros ejemplos de remordimientos y confesiones recuerdan de las series turcas? Dejen sus comentarios abajo y díganme Q copyright piensan. Me encanta leer sus comentarios y conocer sus opiniones. No olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos sobre series turcas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.